¿Qué tal, familia? Nuevamente estamos aquí listos para recibir más del Señor. Tenemos una gran oportunidad de estar conociendo cómo inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que ya hemos visto cómo el doctor Lucas da testimonio a través de citar hechos históricos que hoy podemos comprobar, ¿verdad? Da nombres, da gobiernos, da una serie de datos que nos dan la oportunidad de corroborar a través de los libros de historia, a través de Wikipedia. Y hemos visto cómo ya en el capítulo número 1 habla sobre el cumplimiento de la profecía, de la venida de aquel profeta que vendría a preparar el camino, ¿sí?, ante la venida del Mesías. Y este es Juan el Bautista. Y esto vimos en el capítulo número 1, donde Juan el Bautista nace, y donde vemos que ya en el capítulo número 2, nuestro Señor Jesucristo nace, viene, y hay una gran alegría, ¿verdad?, por este hecho. Y vemos ya en el capítulo número 3 el ministerio de Juan el Bautista. Y en este capítulo número 4 vemos el inicio, ¿sí?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a gozarnos, vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta cómo el Señor va a iniciar su ministerio, pero no sin antes pasar por una prueba, ¿sí?, porque Él ha venido preparándose a través de la Escritura, ¿verdad? A través de estar en su casa, conociendo, dice la palabra, que crecía, ¿verdad?, en estatura, pero también en sabiduría. Y lo vimos en el templo a la edad de 12 años, también siendo instruido y a la vez él también instruyendo. Así que él se ha preparado grandemente en la Escritura, pero también después de ser bautizado, o en ese momento, vemos cómo también es lleno del Espíritu Santo. Y vamos entonces a poder ver cómo nuestro Señor Jesús supera cada una de las pruebas a las que es sometido, a esas tentaciones de parte de Satanás. De igual manera, veremos cómo Él supera también unas tentaciones que son a causa de los judíos, de tal manera que Él logra sobrepasar eso, Él logra superar estas pruebas, y es una gran enseñanza. Pero veamos a través de la palabra de Dios cómo es que Él actúa. Amén. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por tu presencia, dándote gracias, bendito Dios, por tu Santo Espíritu, y dándote gracias, Señor, por todos los oyentes que están aquí listos para recibir tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te ruego que derrames tu santa palabra en su corazón, en su mente, en su espíritu, de tal manera que cada uno de ellos puede estar recibiendo, Señor, esa sabiduría que tú quieres que adquiramos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, si todavía no hay alguien contigo, o a nadie le has dado el link, dale ese link para que ellos también puedan conocer la palabra de Dios, porque esto va a estar muy bueno. Recuerda, empezamos con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué te parece si vamos al verso número 1? Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aleluya. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, de lo que Dios nos está mostrando, lo primero que vemos es que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, ahora es guiado en el Espíritu Santo, por el Espíritu y en el poder del Espíritu Santo.
De esta manera, nuestro Señor Jesucristo, una vez que ha sido preparado en las Escrituras, como ya lo habíamos visto, que ha sido también lleno del Espíritu Santo, que está dispuesto de manera sabia a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo y en su poder, nosotros podemos entonces ver que Él está preparado, listo ¿para qué? Para pasar por una prueba muy grande. Recordemos que las pruebas, fíjate, dije pruebas, no tentaciones, las pruebas en ocasiones son de parte de Dios, no siempre, pero en ocasiones llega a suceder, como en este caso, o como en el caso de Job, ¿recuerdas? Job fue tentado por Satanás, pero porque Dios decidió que pasara por esa prueba, ¿sí? No siempre es así, muchas veces nosotros decidimos pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque hacemos cosas equivocadas y debido a esto obtenemos consecuencias, ¿verdad? Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo, que es siempre perfecto y puro, Él no pecó jamás, así que Él no tiene ninguna consecuencia. Él va a ser pasado por esta prueba porque es necesario que Él pase por ahí para que Él pueda entendernos a cada uno de nosotros como humanos, pero a la vez demostrarnos a nosotros como humanos que también podemos salir adelante, porque recordemos que Jesucristo sí es Dios, pero también es completamente humano y era necesario que Él pasara por esta prueba para que Él también pudiera demostrarnos cómo sí se puede. Amén. Entonces, nosotros nos damos cuenta, el diablo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace aquí el diablo es que de manera sutil, porque él es así, trata de engañar a Jesucristo. Jesucristo ha pasado por un desierto. Recordemos que el desierto, ¿sí? Si nosotros vemos en la Biblia, si nosotros recordamos en la palabra de Dios, vemos cuando el pueblo judío estaba en una gran situación de padecimiento, ¿verdad? Y ellos clamaban a Dios. De tal manera que la palabra dice que Dios escuchó su clamor y ellos entonces fueron liberados bajo mano poderosa de nuestro Dios, para sacarlos de Egipto. Primero les demuestran su poder a través de mandar estas plagas que fueron verdaderamente terribles para el pueblo egipcio, y enseguida termina también con todo el ejército egipcio pasando al pueblo hebreo, ¿verdad? Por el medio, ¿sí?, de las aguas, ¿sí?, haciéndolas a un lado, abriendo el camino a nuestro Dios con su poder, el mar Rojo, y ellos pasan en seco. Pero después entran al desierto. Ya Dios les mostró su poder, su amor, su misericordia y su fidelidad. Ahora ellos entran al desierto. Su dirección era hacia la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel. Eso es lo que nos estaba diciendo, o nos sigue diciendo la palabra de Dios, que así estaba pasando. Y para llegar a esa tierra, ellos necesitaban 3 meses. Pero tenían que cruzar el desierto. En el desierto, como tú y yo sabemos, por la noche hace mucho frío, por el día hace un calor extremadamente terrible, de tal manera que el pueblo judío, cuando entra al desierto, no va a padecer de esto, porque tiene un Dios que los cuida. Él cruza el desierto, pero tiene un Dios que por la noche, ¿sí?, es una llama de fuego tremenda, de tal manera que le da calor a todo su pueblo. Y eso es por la noche. Y por el día, recordemos que era una nube que iba sobre su pueblo, tapándoles del sol, que era tremendamente fuerte y que podía causarles mucho daño. Pero él cuidaba que no padecieran de ese calor tan tremendo. Ahora, en el desierto es difícil encontrar comida, porque hay poca vegetación. Entonces, si hay poca vegetación, también hay pocos animales comestibles. Pero iba Dios con ellos, ¿verdad? Y Él les daba el maná para que ellos suplieran esa necesidad de hambre y de alimento. Ahora, en el desierto también escasea el agua.
pero Dios también les proveyó del agua a través de su siervo Moisés, ¿verdad? A quien le dijo que tocara la piedra, ¿sí? Le hablara y entonces fluyera el agua, ¿verdad? Y vemos cómo Moisés golpea la piedra, sale el agua y el pueblo es que saciaba su sed. Eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo y aún ellos se quejaban demasiado. El problema es que cuando tú estás o pasas por un desierto, es decir, por aflicciones, por problemas, por dolor, por cosas que son tremendas en tu vida, cuando tú cruzas este desierto, tu fe no debe de menguar, tu fe debe de ser fuerte. Pero para que tu fe sea fuerte debes de prepararte también ¿qué? En las Escrituras y ser lleno, mantener esa llenura del Espíritu Santo para que también seas guiado, tu fe no languidezca. Este pueblo de Israel que fue sacado para llegar a Canaán y que cruzaba el desierto, llegó el momento que cuando estaban enfrente, ¿sí? Dios a través de Moisés manda a 12 espías y regresan los 12 espías y 10 de ellos se acobardaron y acobardaron a todo el pueblo. Es decir, no pasaron la prueba, se llenaron de temor y ese amor, esa fidelidad y ese poderío que les demostró Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto, lo hicieron a un lado, se olvidaron de Él. Así que Dios quería bendecirlos, pero ellos dijeron, no pasamos la prueba. Y entonces ellos ya no recibieron esa bendición de llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y eso es lo que sucede también hoy en día. Hay quienes vienen a Jesús un tiempo y después se retiran. Cuando viene un problema fuerte a su vida, ellos languidecen y su fe mengua, y de tal manera que entonces ellos caminan hacia atrás. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no han hecho lo que Jesús nos enseña. Primero tienes que capacitarte y adquirir, llenarte de toda la palabra de Dios, ¿sí? Alimentarte con ella y a través de la llenura del Espíritu Santo mantenerte fuerte y seguir solo su voz, su dirección, para que de esta manera tu fe no mengüe. En el pueblo judío esa fe menguó, pero ¿qué es lo que vemos acá con nuestro Señor Jesucristo? No fue así, ¿verdad? El diablo sutilmente le trata de engañar y le dice, oye, ¿por qué no le dices a esa piedra, ¿sí? Que se convierta en pan y comes? Jesús había pasado 40 días en el desierto, tentados los 40 días. Así que no fueron 3 tentaciones. La palabra nos enseña que durante 40 años días fue tentado. Pero al final de esos 40 días, le vuelve a tentar 3 veces. Y la primera es cuando le dice al Señor Jesús, quien se encontraba con una hambre tremenda, porque eran 40 días sin haber comido nada. Si a ti te dicen, oye, aquí está la comida, no has comido durante 40 días, ¿qué es lo que haces? Vas hacia ella y comes, y aunque no te digan, tú la ves y vas a comer, por inercia. Tu cuerpo lo pide, necesita saciarse, necesita alimentarse. En ocasiones solo tienes unas horas. Resulta que almorzaste temprano a las 9, 8, 10 de la mañana y a las 4 o 5 ya tú ya sientes que no das una y te desesperas, y hay gente que hasta se enoja, se molesta y se pone de malas. El Señor Jesús tenía 40 días. Y bien sabía Satanás por dónde tentarlo. Y busca que el Señor caiga en obediencia a Él.
que le dijera a la piedra que se convirtiera en pan y entonces comiera, ¿verdad? Aliméntate. Tu Padre seguramente quiere que tú te alimentes, que tengas fuerzas para que termines con tu propósito. Y a veces estas palabras engañosas pueden ser medias verdades, pero las medias verdades son mentiras. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que efectivamente estas palabras que estamos escuchando, ¿sí? En aparente preocupación y que parece que son verdaderas, tú lo hagas, tú la aceptes. Jesús no aceptó eso, porque Jesús sabía que si él comía, ¿sí? Convertía esa piedra en pan, haciéndole caso a Satanás para satisfacer su necesidad corporal, entonces él estaba ¿qué? Cayendo en la tentación. Dios preparó un plan de rescate para la humanidad. Jesús vino a desarrollarlo. Él tenía que cumplirlo. Satanás, cuando le está diciendo que convierta la piedra en pan y se la coma, lo que busca es que le obedezca a él. Y al obedecerle a Satanás, entonces que echa abajo a quién? Toda la autoridad que Dios tiene sobre Jesús y permite que Satanás sea el que tenga autoridad sobre él. Por eso el Señor Jesús le dice: oye, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y esa es una realidad. Nosotros, sí, podemos ver cómo Jesús supera esta tentación y le recuerda esta verdad bíblica a Satanás. ¿Y por qué digo verdad bíblica? Porque esta era la verdad. Satanás estaba manipulando, ¿verdad?, sus palabras para engañar a Jesús. Recordemos cómo engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Ellos eran el primer hombre y la primera mujer. Y Dios le dijo al hombre, ¿verdad?, que a él lo ponía, ¿sí?, en medio del huerto para que él sojuzgara toda la tierra. Le dio autoridad sobre todo, le dio potestad sobre todo. Pero Eva escuchó la voz de Satanás y se dejó ¿qué? Engañar. Y enseguida vamos a ver eso. Pero es importante que tú y yo primero obedezcamos la palabra que está escrita, sin ser manipulada, porque Satanás siempre está buscando a través de hombres que son profetas falsos engañar y hacer cosas que parecen buenas, pero que son malas. Y a veces la gente busca satisfacer los deseos de su carne, ¿sí?, tratando de justificarse, manipulando la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en ser verdaderos y tomar la palabra de Dios siempre, ¿sí?, con el respeto que merecen, porque antes que tu propia interpretación, la palabra escrita es la interpretación de Dios. Así que tengamos mucho cuidado y busquemos conocer la palabra de Dios. Jesús se preparó toda su vida con la palabra de Dios. Tú prepárate toda tu vida con la palabra de Dios, porque las tentaciones van a venir siempre a lo largo de tu vida. Así que seamos listos, seamos atentos, observemos cuando es la palabra de Dios y cuando es una palabra tergiversada. Amén. Entonces continuamos a partir del verso número 5. Dice la palabra de Dios en el verso 5: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo entonces en esta segunda tentación del diablo a Jesús? ¿Verdad? Vemos que es verdaderamente arrogante Satanás y le dice verdades, pero no completas. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Él le dijo que tiene toda la autoridad sobre todos estos reinos, porque le fue entregada esa autoridad.
Y eso es una verdad que vamos a ver ahorita, pero no es toda la verdad, ¿verdad? Cuando no se habla toda la verdad, podemos esconder o alguien puede esconder cosas que son verdades o que son mentiras. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Así que Juan 12:31 nos habla de cómo Satanás es el príncipe de este mundo, mientras que Efesios 2:2 dice que es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, Dios le dio el dominio al hombre, como hablábamos hace un rato, ¿verdad? Para que eso juzgara toda la tierra. Pero en el momento que el hombre y la mujer, cuando la mujer accede a la tentación de Satanás, ¿sí? Porque recordemos que Satanás le dijo que comiera del fruto del árbol prohibido, y ella le contestó que no podían comer de ese fruto porque Dios se los había prohibido, porque del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, si ellos comieran, de cierto morirían. ¿Y qué es lo que les dice Satanás? Dice, no, ¿cómo vas a morir? Por favor, no van a morir. Dios no quiere que ustedes prueben del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque se les van a abrir sus ojos y van a ser como dioses. Y entonces la mujer cayó, ¿verdad? Pintándole Satanás, ¿sí? Un esquema donde ella y Adán, el primer hombre, podrían ¿qué? Ser como dioses. Ella se quiso llenar de orgullo, ella ambicionó también ese mismo lugar que Dios, como lo había hecho Satanás. Y después también le convida al hombre, ¿verdad? Lo invita para que también él caiga en esa tentación. De tal manera que ahora no solo fue ese primer hombre y esa primera mujer, sino toda su descendencia. Cada uno hemos decidido, ¿verdad?, hacer la voluntad de Satanás, nos hemos sometido a él. Dios le dio la voluntad al hombre, ¿sí? Y él tenía derecho y potestad de reinar sobre todo y sobre todos, toda la vegetación, toda la fauna, y también sobre Satanás y todos sus ángeles que habían sido echados juntamente con él a la tierra. Toda la autoridad la tenía el hombre, pero el hombre, al escuchar a Satanás, ¿sí? El hombre estaba aquí, Satanás estaba acá. Cuando escucha a Satanás y le obedece, eso es lo que hace el hombre. El hombre decide, ¿sí?, por su propia voluntad, ponerse bajo la autoridad de Satanás. Por eso ahora dice Satanás, todo me ha sido dado a mí, yo tengo derecho y yo puedo darlo a quien yo quiera. Pero recordemos que quien creó el mundo, quien creó la tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que quien dio autoridad para que la pudiera sojuzgar, ¿sí?, fue nuestro Dios, a quien, al hombre. Así que Satanás sí tiene derecho sobre el hombre, ¿sí?, en el sentido de que le obedece, pero no tiene autoridad sobre aquellos que vienen a Jesucristo y creen en su nombre. Satanás estaba aquí tratando de engañar a Jesús para que codiciara los reinos, así como lo había hecho Eva. Pero ¿sabes una cosa? Jesús conoce toda la verdad. Así hay muchos hombres que buscan hablar toda la verdad, pero también hay quienes, ¿sí?, que están buscando tergiversar la palabra de Dios para que te puedas someter a la palabra de ellos y no a la palabra escrita de Dios. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque si no estamos nosotros conscientes y capacitados de estar conociendo la palabra de Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, estar capacitado y poderle decir a Satanás, escrito está, ¿verdad? Como acá le dice, escrito está, que no debe de tentar a su Señor, sino que solo a Él debe de adorarle, ¿verdad? Eso es lo que nosotros también tenemos que conocer, la palabra de Dios, para que nosotros también nos demos cuenta cuáles son los atributos, ¿sí?, los dones, la autoridad que Dios nos ha dado también sobre el mismo Satanás, sobre nuestra misma carne, ¿sí? Así que es importante esto. La tentación va a venir siempre, por todos lados a tu vida. En tu vida vas a tener muchas tentaciones y tú tienes que tener mucho cuidado de no caer en las garras de Satanás,
quien usa a gente que solo busca sus propios beneficios, su propio yo, que busca solo tener sobre otros autoridad, riquezas, poder, gente que ha caído en la vanidad. Familia, continuemos con el verso número 9. Amén. Dice el verso número 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque Satanás así es, siempre está buscando la oportunidad de tentar a las personas, ¿verdad? Para que se tropiecen. Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él se ha preparado de tal manera que Él tiene la capacidad y el poder para hacer a un lado todas estas tentaciones, y Él ha pasado la prueba. Dice que le llevó a un pináculo, ¿verdad?, muy alto allí del templo, y desde arriba del templo, que era verdaderamente muchos metros hacia abajo, si Él se aventaba, ¿sí?, cualquier persona que se aventara podía caer y matarse. En el caso de nuestro Señor Jesucristo es verdad lo que dice Satanás, así entre comillas, porque está escrito, ¿verdad?, que Dios no dejará, ¿sí?, que Jesús tropiece, ¿sí?, y se haga daño con la piedra, ¿sí?, para que sea muerto. Está escrito, porque Jesús tiene un propósito especial. Pero, ¿sabes una cosa? Lo que dice que Jesús mandaría a sus ángeles, nuestro Dios, eso es real. Eso lo vemos nosotros allá en el Salmo 9, versículos 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, cuando Satanás dice esto, es una realidad, pero también es una verdad a medias. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué era lo que quería Satanás? Lo que él hablaba era una verdad, pero si Jesús se somete a las palabras de Satanás, entonces todo el propósito, todo el plan de salvación que Dios había prometido, ¿sí?, a la humanidad, ¿sí?, a la descendencia, ¿sí?, de la mujer, y también a la simiente de Satanás, cuando le dice que la simiente de la mujer le va a dar en la cabeza a Satanás, o sea, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer, la simiente de la mujer le va a dar en la cabeza a Satanás, y la simiente de Satanás solo le mordería el talón. Y sabes una cosa, familia, nosotros tenemos que tener cuidado, porque Satanás siempre está buscando, ¿sí?, tergiversar la palabra de Dios. Y cuando él la tergiversa es porque quiere hacer daño a la iglesia. Alguien que se presenta delante de ti con palabras en apariencia bonitas, ¿no? Dice: aviéntate desde aquí, ¿no? Y vas a ver cómo vienen los ángeles y no van a dejar que tu pie tropiece con piedra, y todos van a ver, va a ser un gran espectáculo, y tú vas a desarrollar tu propósito por el que viniste con esta espectacularidad delante de toda la gente, ¿verdad? Pero si él hubiera seguido, se hubiera puesto ¿qué? Bajo la autoridad de Satanás. Si él hubiera seguido a la tentación de Satanás, hubiera pecado. Y si hubiera pecado, entonces ya no hubiera sido el Cordero perfecto, no hubiera sido un sacrificio perfecto, no habría habido oportunidad para que la humanidad alcanzara salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero Jesús conoce la palabra de Dios, Él la sabe muy bien, y Él siempre está listo, siempre está puesto para responderle a Jesús. Y tú y yo también tenemos que buscar
llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de su Santo Espíritu, mantenernos en la llenura del Espíritu y con el poder del Espíritu, ¿sí? Bajo esa guianza de Él, nosotros poder caminar, poder avanzar en esta andar de nuestra vida, donde las pruebas vendrán, donde las tentaciones vendrán. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el diablo hubo acabado de toda tentación con el Señor Jesús, se apartó por un tiempo. Y eso es lo que sucede. Tú vas a poder ver que en tu vida, ¿sí? El diablo, después de que tú le resistes y pasas la prueba, él te va a dejar por un tiempo, pero ese es el gran peligro, por un tiempo. Así que recuerda esto, en tu vida vas a tener muchos tipos de tentaciones, muchos. Por ejemplo, la inmoralidad sexual es algo que es siempre un arma que Satanás siempre está usando para que las personas casadas caigan en adulterio, para que las personas solteras caigan en fornicación, para que las personas se sientan, entre comillas, libres o con autoridad, o creyendo que tienen la oportunidad, ¿sí?, de caer en pornografía o en lascivia o en otro tipo de impurezas que son aberrantes delante de Dios, pero que son muy atractivas siempre para el hombre, muy atractivas siempre para la mujer. Tú y yo tenemos que estar preparados en qué cosas hemos caminado o nos hemos estado sintiendo un poco débiles. Tenemos que fortalecernos, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir en oración, tenemos que estar siempre buscando esa llenura y mantenernos en esa llenura. Hay quienes, como vimos en la tentación a nuestro Señor Jesús, buscan la avaricia. La gente está buscando siempre el obtener recursos, como sea, no le importa si pasa por encima de otras personas. Siempre están buscando tener o adquirir poder para también poder sentir que están arriba de las demás personas, y también para poderse servir de ellas, queriendo tener autoridad sobre ellos, como lo vemos aquí mismo, ¿verdad? En cuanto a la política, a veces entre aspirantes a alguna alcaldía o alguna gobernatura, entre ellos se dicen y se hacen muchas cosas, incluso en ocasiones hasta aparecen muertos algún candidato. Podemos ver ahorita, ¿verdad?, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo traen un problema político verdaderamente tremendo entre Joe Biden y Donald Trump, de tal manera que uno no quiere dejar el poder y el otro quiere tomar el poder, y están ellos luchando, ¿verdad? Uno declara que el otro le está robando las elecciones y el otro declara que no, que esto es una manipulación del otro. Y sabes una cosa, esto es terrible. La gente se deja seducir por cargos, por poder, por dinero. Tengamos mucho cuidado, porque nosotros debemos de acostumbrarnos a ser felices con lo que Dios nos da, con lo que Él nos provee, porque nuestro gozo no debe de ser solamente por un tiempo, nuestro gozo debe de ser eterno. Nuestra paz no debe de ser por un tiempo, nuestra paz debe de ser eterna, y eso solo lo da nuestro Señor Jesucristo, a través de que nosotros somos fieles a su palabra, a través de que nosotros somos fieles a la guianza de su Espíritu. Por lo tanto, tú y yo debemos estar siempre conscientes de que las tentaciones, de que el diablo te deja por un tiempo, pero te va a volver a buscar, y tenemos que tener mucho cuidado, porque él te puede atacar por todos lados, te puede atacar también por la vanidad. Hay gente, hombres o mujeres, que son muy vanidosos, que ocupan mucho tiempo para sus cuidados personales, que ocupan mucho tiempo para mostrarse ante los demás así como con grandeza, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo ataca mucho la fe de las personas. Cuando los tiempos son difíciles, que las personas están en aflicción, en dolor, en gran necesidad, la fe es puesta, ¿verdad?, a prueba, y en ocasiones la gente corre, la gente huye, ¿verdad?, de permanecer, porque se le hace muy difícil mantenerse en el camino del Señor. He conocido gente que estudia, ¿sí?, para alcanzar algún pastorado, pero cuando viene una prueba, lo primero que hace es correr
es triste. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque todos los hombres, ¿sí? No importa cuál sea su situación económica, su situación escolar, su situación social, todos somos tentados. No solo la gente de afuera, sino también los de adentro, los que estamos en Cristo Jesús. Y la gente de afuera no se preocupa porque pertenecen al enemigo, pero los que creemos en Jesús, los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder contrarrestar este tipo de tentaciones que son verdaderamente terribles. Tengamos mucho cuidado, familia, y seamos fieles a la palabra de Dios, seamos fieles a la voz de Dios, y la voz de Dios no contradice la palabra de Dios escrita. Amén. Ok, ¿qué te parece entonces si continuamos con los siguientes versículos? Dice la palabra de Dios en el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lo primero que vemos es cómo Jesús inicia su ministerio, pero él sale avante, ¿verdad? Lleno de fuerza, de poder, de ánimo, de alegría, de gozo, de ímpetu. ¿Por qué? Y era muy diligente. ¿Por qué? Porque después de ser probado durante 40 días por Satanás, él pasa, supera esa prueba y ahora va a realizar el propósito por el cual fue enviado por su Padre a la tierra, para que pudiera traer buenas nuevas a todos los que estamos necesitados. Y todos los que estamos necesitados somos todos. Y eso vino nuestro Señor Jesucristo y empieza con su ministerio de una forma poderosa, llevando la palabra de Dios, ¿verdad? A todo lo que era Galilea, porque él iba rumbo a Nazaret, pero primero pasa por Galilea, porque la palabra de Dios debe de ser anunciada en todos lados. Y él pasa allí en Galilea y dice que iba a las sinagogas, ¿verdad? ¿Cuándo iba a las sinagogas? Iba el día de reposo. Y sabes una cosa, él no tenía temor de llevar el evangelio de Jesucristo, porque él sabía que iba en el poder de Dios, y él sabía lo que había venido, él sabía cuál es el propósito de Dios y que él tenía que cumplirlo. Y así tú y yo hemos sido también llamados a llevar el evangelio a donde quiera que nos encontremos. Y recordemos que tenemos el Espíritu de Dios y que también tenemos el poder de Dios en nuestra vida, y lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios, de su Espíritu, para ser guiados, para huir de nuestras fuerzas. Amén, familia. Entonces tú y yo tenemos que estar siempre atentos, tú y yo tenemos que estar listos, recordando que debemos de llevar la palabra de Dios a todos lados, aún en el templo, en la iglesia. Amén, familia. Ok, vamos entonces a continuar nosotros recordando esto y teniendo siempre esto en nuestra mente, que Jesús vino a realizar su ministerio. Tú y yo también hemos sido llamados a realizar el ministerio al que hemos sido llamados y en el cual hemos estado siendo capacitados. Él superó una prueba muy fuerte. Tenemos que tener claro esto. Cuando tú tienes problemas, o pasas por alguna prueba muy fuerte, ya sea que Dios sea quien haya permitido que Satanás te probara, o que sea una prueba donde tú caíste en tentación y ahora estás recibiendo las consecuencias. En cualquiera de todas ellas, Dios te va a sacar adelante, y cuando salgas adelante vas a levantarte con gran poder, porque esto es lo que hace Dios en nuestra vida y nos está preparando para que nosotros podamos ir, ¿sí?, y llevar el evangelio a donde quiera que nos encontremos con cada uno de nuestros conocidos, empezando por ahí, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y vemos en los siguientes versículos. Amén, familia. Así que dice el verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lo primero que vemos es que el Señor Jesús fue a Nazaret. Dice, vino a Nazaret, donde había sido criado. Y ¿sabes una cosa? No tenía mucho tiempo que el Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, había dejado Nazaret. Así que los habitantes del pueblo lo conocían, pero de manera perfecta. Recordemos que él tenía su oficio de trabajo de carpintería. Él era carpintero, le conocían como el hijo del carpintero, o como hijo de María, ¿verdad? O como Jesús el carpintero. Y incluso es muy posible que él les haya hecho trabajos a mucha gente de por ahí. Así que él era muy conocido. Él había adquirido mucha fama, ¿sí? Ya en Galilea, porque allí él llegó con la palabra, porque la palabra es lo más importante para el ministerio de Jesús. Porque recordemos una cosa, que la palabra es lo que trae fe al corazón de las personas. Y Jesús fue por todo Galilea llevando la palabra y desde luego haciendo milagros y prodigios. Y llega acá a Nazaret, donde toda la gente lo conoce. Y allí Jesús lo primero que hace es ir a la sinagoga. ¿Cómo? ¿O conforme a qué? Su costumbre. De tal manera que nuestro Señor Jesús, lo que nos está diciendo aquí es que él acostumbraba ¿a qué? A ir cada 8 días. ¿A dónde? A la iglesia. Y esto, familia, nos muestra que no podemos tener pretextos para acudir a la iglesia si no son solo de fuerza mayor. Pero por cualquier causa debería de darnos vergüenza. Jesús es nuestro modelo a seguir y vemos que él tenía por costumbre estar en la iglesia todos los sábados. Cada 8 días él era puntual. Por lo tanto, él llega y ya le reconocen, ¿verdad? Saben que él tiene mucha sabiduría. Él llega con gran fama, como les decía, de todo lo que es Galilea. Y llega y lo reciben e inmediatamente lo invitan a leer las Escrituras y a que predique sobre ellas. Porque esa era la costumbre dentro de la nación judía, de que si llegaba algún predicador conocido, ¿sí?, o confiable, podían ¿qué? Invitarlo. Y eso es lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Por eso es que lo invitan a que él abra el rollo de las Escrituras y él lea, y él se va a Isaías y él empieza ¿qué? A mostrarles, ¿verdad?, que él es Jesús el Mesías. Y le dice, ¿saben qué? Este arroz ya se coció. El año del jubileo se cumple. Ahora, a partir de hoy, todos los que tenían deudas con otras personas, sus deudas quedan canceladas. Todos aquellos que eran esclavos quedan liberados. Todo aquello que es necesario comenzar de nuevo, así sucedía. Jesús les dice, yo soy, ¿verdad?, en quien se cumple estas escrituras del jubileo, lo cual se encuentra ya en Levítico número 25. Y entonces él se los empieza a probar con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ya en el verso número 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos los de ahí dicen, no, pues sí, Jesús
un hombre que es maduro, que es perfecto en las cosas de Dios, ¿verdad? Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Es decir, ellos se maravillaban con la palabra de Dios. Tiene mucha sabiduría, mucha capacidad para enseñar, para revelar la escritura. Pero ¿saben una cosa? Este sigue siendo el carpintero, el hijo de José. Así que Jesús, sabiendo esto, que él llega con gran fama de Galilea, y ellos lo reciben inmediatamente con alegría, con asombro, y lo invitan a que les enseñen las escrituras. Y Jesús, por supuesto, porque este era el principal propósito de nuestro Señor Jesucristo, enseñar la escritura. Al Señor Jesucristo en Nazaret no le estaban creyendo. Por eso dicen, oh, enseña muy bien. Pero, ¿de qué está hablando? Él es el hijo de José. Así que ellos esperaban expectantes las palabras para recibirla, ¿sí? Para ver la revelación. Pero cuando Él se revela como el Hijo de Dios, entonces aquí hay un gran problema. Él les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, ok, primero, aquí nos quedamos en este versículo. Él conoce sus pensamientos, y están esperando que Él haga ¿qué? Milagros y señales. Oye, tú eres de acá de Nazaret, hemos visto que eres muy sabio en la escritura, muy capaz, y que haces muchos milagros. Ahora estamos aquí expectantes para que hagas un buen de milagros y nosotros te aplaudamos. Pero no dejas de ser el hijo de José. Así que el Señor Jesús ve su incredulidad de ellos. Ve la gran incredulidad. No creen en Él, solo quieren espectáculo. Quieren, sí, palabra de sabiduría, quieren espectáculo, pero no quieren creer en su palabra. Así mucha gente cierra sus oídos. Cuando alguien llega y les habla la palabra de Dios de manera correcta, a ellos cierran sus oídos, pero les muestran algo atractivo y que es conforme a su carne y sus deseos. Entonces, eso sí está muy bueno. Pero ¿sabes una cosa? Jesús quería que ellos se convirtieran, quería que ellos creyeran y que no le estuvieran haciendo al cuento, ¿sí? Así que fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo le refuta el Señor Jesús en el verso 26? Pero a ninguna de ellas en el verso número 24, de cierto os digo que ningún profeta, ¿sí?, es acepto en su propia tierra. Desde luego, si vienen de otro lugar, dicen, wow, llega con su maletín y muy presentable, ¿no? Sí, el pastor fulano de tal, el evangelista fulano de tal, ¿no? El apóstol. ¿Sabes una cosa? Lo importante aquí es la verdad de la palabra de Dios. Pero a Jesús, como dice ahí, nadie es profeta en su propia tierra, y dice el verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Es decir, recordemos que Elías el profeta había confrontado al rey Acab y le dijo, ¿sabes qué? Dice Dios que no va a llover durante 3 años y medio, así que abusado, va a haber gran sequía. ¿Por qué? Porque ustedes no se arrepienten de sus pecados. De tal manera que aquí el Señor Jesucristo en ese momento, ustedes se sienten los super ungidos, los super limpios y los de la salvación, nunca se pierde, el salvo siempre salvo. No, no es así. Les voy a mostrar. En esos 3 años y medio había viudas, muchas en Israel, pero saben una cosa,
Ninguna de ellas recibió la provisión de Dios, sino quien recibió la provisión de Dios fue una viuda de Serepta, donde Dios envió al profeta Elías para que esa mujer no muriera de hambre, ni ella ni su hijito. De tal manera que llega el profeta Elías allá y le dice: oye mujer, invítame a comer. Y ella le dice: ¿sabes qué? No tengo nada más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Dice: pues con ella dame de comer, pero es que esto lo voy a hacer para comer yo y mi hijito, y después ya nos morimos. Le dice: no, tú hazme de comer a mí primero, y no te va a faltar el pan. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Creyó. Y estos hombres no tenían fe. Esta mujer tuvo mucha fe, creyó en Dios, hubo acción. Y entonces dijo: come, ¿verdad? Tú eres el siervo de Dios. Escuchó la voz de Dios a través de este mensajero, y entonces Dios la bendijo y no le faltó pan en su casa durante todo ese tiempo. Y Jesús se los pone a ellos, pero también les dice en el verso 27: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Qué está diciéndoles aquí? Que también había muchos enfermos, ¿verdad?, en Israel, pero fueron sanados por el Dios. Dios los sanó a través del profeta Eliseo. No, ¿a quién salvó? ¿A quién sanó? A Naamán, ¿verdad? Y eso entonces, ¿qué es lo que pasa? Confronta a estos israelitas para que se dieran cuenta que la salvación y que Dios de Israel no solo iba a ser Dios de ellos, sino también de todo el pueblo gentil, de tal forma que allá tú, si crees que el salvo siempre es salvo y no te pones las pilas a conocer más de la palabra de Dios y a mantenerte lleno del Espíritu Santo y a vivir conforme a la dirección y la guianza del Espíritu Santo, porque entonces te puede pasar como a estos israelitas que creían tener ganada la salvación, porque nosotros somos descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero acuérdate lo que les dijo Juan el Bautista: Dios puede levantar judíos hasta de las piedras, ¿verdad? Así que una cosa es importante ver aquí, familia, que Dios es Dios para todos, y Jesús vino para la salvación de todo el mundo. Verso 28 dice: y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué es lo que vemos acá también? Entonces ellos se llenaron de ira, no creyeron en Jesús definitivo, mejor cerraron sus ojos y se enojaron. Ay, ahora, ¿a poco tú resulta? Si yo te conocí, tu papá era el que hacía las mesas y las sillas, y tú le ayudabas a poner clavos, y ahora me vas a contar, como le sucede ahora a mucha gente, ¿verdad? Cuando llevan el Evangelio de Jesucristo, dicen: tú me vas a decir si yo te conocí, ¿cómo eras? No, yo conozco a tu papá, acuérdate que él era así, o a tu mamá, yo recuerdo de qué pie cojeaba, pero sabes una cosa, aquí lo importante, y nosotros reconocemos, y esto debe de enseñarnos también, y debemos de aprender, que no es culpa del predicador, que muchas veces la gente no quiere escucharle, sino es el corazón de la gente que es dura, porque Dios quiere bendecirlos, Dios quiere ayudarles, Dios quiere que crean en Él, que se arrepientan de sus pecados para que ellos puedan ser salvos. Y ese es nuestro deber de nosotros, que podamos llevar el Evangelio de Jesucristo. Recordemos que el año del jubileo, ¿sí?, que es lo que Jesucristo está diciendo que se inauguraba con su venida, el año del jubileo, eso era lo que sucedía. Todo empezaba de nuevo, y a través de Jesucristo todo iba a ser sanado. Todos aquellos que estaban en necesidad iban a poder ser sanados a través de la fe en Cristo Jesús. Ellos iban a poder tener la oportunidad de tener paz en su corazón, iban a poder tener la oportunidad de tener paz en su corazón, porque iban a tener una esperanza de ser salvos por siempre. Jesús iba a sanar sus heridas, sus corazones. Jesús iba a sanar su mente, iba a sanar todo lo que ellos necesitaban. Y tú y yo tenemos que estar también listos para ello, recibir todo lo que necesitamos a través de la fe en Cristo Jesús. Así que Jesús sí hizo un milagro. Se fue entre medio de ellos, lo querían despeñar, lo querían matar, pero ¿qué sucedió? En medio de ellos les hizo ese milagro y Él desapareció. Por lo tanto, familia, necesitamos nosotros
estar atentos a la palabra de Dios y necesitamos, familia, darnos cuenta de qué es lo que Dios tiene para nosotros, y vamos a concluir con lo que sigue. La palabra de Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado que para superar cualquier prueba que tengamos, cualquier tentación que tengamos en nuestra vida, nosotros debemos de estar siempre listos, nosotros debemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo. La prueba viene ahorita, y viene al rato, y viene después. Es necesario, dice la palabra de Dios, que pasemos por el fuego para que nuestra fe sea probada y así alcancemos la salvación. Esto debemos nosotros de entender, que a veces somos probados porque Dios así lo ha querido, como en el caso del apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido, ¿sí? Te ha pedido para que seas zarandeado como en las ramas del trigo, pero yo no temas, yo estaré contigo. Y sabes una cosa, eso es lo que hace siempre Dios. Él siempre va a estar contigo en cada prueba, en cada situación. Y cuando vengan también aquellas consecuencias por las cosas malas que has hecho, recuerda que también Dios está contigo. Mientras tú te mantengas arrepentido, mientras tú te mantengas fiel a Dios, Él va a estar contigo y promete que Él no te va a dejar que tú pases por una prueba más grande de lo que tú puedas soportar, porque Él te va a sacar de ella. Amén. Entonces, familia, Jesús inicia su ministerio, un ministerio donde siempre da prioridad primero a la palabra, porque recuerda, familia, la palabra de Dios, ¿sí?, es lo que salva. La fe viene por el oír, ¿qué? ¿Por el oír los milagros? ¿Por el oír las señales? No. Viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que poner más atención en la palabra de Dios antes que en las señales. Y si algo te debe de seguir a ti, debe ser más la palabra de Dios antes que las señales. No digo que no las acompañes, Jesús las acompañaba, su ministerio lo acompañó siempre con señales, y nosotros también tenemos que estar listos para realizar todas estas cosas en el nombre de Jesús, porque también el poder del Espíritu de Dios que estuvo habitando en nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra habita en ti y habita en mí. Así que, familia, ¿qué te parece si estamos pendientes para que la gente, a partir de la siguiente semana, que tú puedas invitar, los invites y les hagas ver la necesidad, la importancia de conocer a Jesucristo? Hemos tenido apenas los primeros 30 versículos, ¿sí?, de una vez que Jesús sale a iniciar su ministerio. Es pasado por prueba y empieza a ser dirigente. Tú y yo también tenemos un ministerio. Hemos pasado por pruebas y ahora nos corresponde ser dirigentes y, al igual que Jesús, llevar el Evangelio de Cristo a donde quiera que nos encontremos. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están escuchando, viendo, Padre Santo, tu palabra. Te suplico, bendito Dios, que tú seas con ellos, que tú pongas paz en su corazón, que ellos se arrepientan, bendito Dios, de todas aquellas cosas malas, y que a la vez estén ciertos de que es necesario estudiar tu santa palabra y, a través de la llenura del Espíritu Santo, vivir bajo su guianza, Padre. En el nombre de Jesús, sé con cada uno de ellos, Padre hermoso, y que, bendito Dios, tu palabra sea extendida por donde quiera que estemos. En Cristo Jesús te rogamos todo esto. Amén. No lo olvides, te esperamos en la próxima. Continuamos con la escritura del Evangelio de Lucas. Amén. Que Dios te bendiga.